A esta historia que se presenta con el título El Rancho de Rosas. No sé si usted está de acuerdo, si digo bien o si estoy mandando verduras. Saludamos directamente a Horacio Ortiz. Sí, no le vamos a quitar propiedad a Rosas sobre el rancho porque sabemos que no le gustaba mucho que le quitaran propiedades, ¿no? ¿no? Desde el más allá y Sí, se viene hacia más acá. claro, Sí, mejor que se quede en el más allá. Que se quede allá, que se quede allá. Sí. Es más, si se quiere llevar algunos más de estos ojo, actuales, parecidos, no estaría, se los puede llevar también. no estaría ¿Cómo anda, mal. Rodrigo? Bien, Horacio, ¿cómo andás vos? Bien. Ocupado esta semana, Sí, por eso hemos... viajaste. Sí, anduve, no muy lejos, pero anduve. Hoy en Contanos, día contanos. es caro igual. Sí. Aunque uno no se vaya muy lejos. Sí, anduve por San Miguel del Monte. Ajá. Y justamente la columna de hoy viene en ese sentido, ¿no? Y con algo de ese lugar. El rancho que se trasladó sobre ruedas. Podría ser el título Bueno. de esta columna, sí, aunque por ahí suena un poco así, qué sé yo, medio díscolo esto, pero bueno, de película fue el traslado en realidad del rancho del que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de un rancho de 1817, creo que es. Mirá. Sí, que se construyó en 1817 en la estancia Los Cerrillos, que pertenecía a la familia Rosas. Juan Manuel de Rosas es quien habita ese rancho durante un periodo que va desde su construcción hasta más o menos el 30 y pico, en que dejó la campaña para trasladarse a la capital federal, lo que es hoy la capital federal, allá a Palermo. Y bueno, y tiene muchas curiosidades este rancho. Además de haber sido una construcción típica de lo que era en ese momento, hoy lo vemos como una cosa bastante precaria, como una construcción bastante precaria, pero bueno, estamos hablando en un tiempo anterior a la presencia masiva de las construcciones de piedra por estas regiones. Este rancho tiene 5 habitaciones, como he dicho, se construyó a principios del siglo XIX y en él vivió, lo que le da el dato más importante y más llamativo, quien fue el hombre más poderoso de la Argentina durante 2 décadas, que fueron desde finales de la década del 20, en 1929, a el 52, cuando es derrocado por las fuerzas de Urquiza, los brasileños, todo un rejunte que se armó ahí para sacarlo del poder, que después al rato se terminaron peleando, pero bueno, ellos en esa alianza grande terminan derrotando a un Rosas que ya venía un poco en decadencia en su poder. Y vamos a probar el mate, que hoy le vamos a dar crédito al mate. Sí. Porque veníamos de mate frío, de mate muy caliente, de mate bastante fresco, a este que cumple con todos los requisitos de un buen mate. Sí, el color por ahí no tanto, pero bueno, esto es radio. Sí. El color. Bueno, el color era un color muy, hablando de rosas. Sí. Claro, pues el mate rosa le contamos. Sí, que se lo asociaba mucho con el color rojo. En realidad era el color al que él aspiraba. Con las prendas de vestir, con las que había ataviado a sus milicianos, que eran los Colorados del Monte. De ahí nace ese cuerpo que hoy, en retrospectiva y en homenaje a aquellos originales, se ha creado un cuerpo de los Colorados del Monte que suelen andar desfilando, suelen andar ahí a caballo, recreando la historia de aquellos viejos Colorados del Monte, que eran los milicianos que tenía Rosas para defenderse de sus enemigos, para defenderse de los indios, a los cuales atacó en 1833 con la primera campaña al desierto, que fue muy sangrienta, por cierto, que pues está medio
relegado en la historia ese dato, pero que él utilizaba como todopoderoso el premio y el castigo. Entonces te ofrendaba, trataba de sumarte por las buenas, pero si por las buenas la cosa no funcionaba demasiado bien, aplicaba el garrote, como quien dice, ¿no? Sí. Y bueno, luego de ese ataque fuerte de Rosas a los indios, negocia con ellos la entrega de yeguas, la entrega de algunos animales, de una gran cantidad de animales, para que se mantuviera esa paz que se mantuvo hasta después del 50, una vez derrocado Rosas. La cosa cambia, la relación con los indios cambia. Pero bueno, volvamos de nuevo a la historia del rancho, que tiene que ver con los indios. La construcción tiene que ver, porque si uno va a San Miguel del Monte, ahí muy cerquita de la laguna de Monte, a la orilla de la laguna, ahí cerca de una cuadra, que es donde se lo emplazó, se va a encontrar con un rancho petizo, de alero largo, de puertas bajas, porque la gente era de baja estatura en ese tiempo, y porque además también las puertas bajas permitían que no se metieran con caballo y todo. Un dato de algún modo rebatible, ¿no? No sé qué animal Claro. estaría acostumbrado, quizá lo de los indios que tenían, que hacían le hacían una enseñanza sobre los caballos muy superior a la que hacía el gaucho, porque ellos amansaban a sus caballos con persuasión, con otro sistema, y el gaucho venía con el sistema violento de España, que venimos, que se mantiene todavía, Claro. hasta con las corridas de toro. Ese trato violento, que no solamente fue sobre los animales, sino también sobre los indígenas y sobre todo lo que se les cruzó adelante. Pero bueno, las puertas eran bajas para, entre otras cosas, para evitar que se metiera un tipo montado con una lanza sobre un caballo que podía ser mucho más poderoso que lo que era un tipo con una lanza de a pie, que ya lo era también. En tiempos en que todavía las armas de fuego no existían, no sé si se estiría algún trabuco en ese momento, lo máximo que se podía aspirar. Que de ahí viene el venirse al humo. No sé si conoce el dicho. No. Claro, el dicho de venirse al humo es... al humo se venía el indio cuando veía el trabucazo, el humo, escuchaba el trabucazo, el humo, y sabía que debajo del humo había un paisano, un miliciano desesperado tratando de volver a armar, a cargar el trabuco, que no era sacarle la cápsula y ponerle el otro cartucho, sino que consistía en poner la cebita, poner la pólvora, y poner las municiones, o lo que actuaran como municiones, qué sé yo, podría ser vidrio molido, sal, lo que encontraran que impactara. Como una escena de la vida real, pero del Zorro, por ejemplo. Más o menos, sí. Sí, claro, parecido, sí. Sí, porque exceptuando el sargento García, que bueno. Claro, no sé, habría algún sargento Sosa acá. Claro. Vamos a ponerle un nombre más o menos de estos pavos. Y bueno, y venirse al humo era que escuchaban el trabucazo, sobrevivías al trabucazo, sabías que el tipo estaba prácticamente desarmado, o con un cuchillo, o con algo parecido a lo tuyo, y el indio con la lanza o con las boleadoras venía a ese ataque. De ahí viene este dicho. Siempre aprendiendo. Lo cierto es que Rosas gobierna Argentina es el tipo más poderoso después de la revolución esa que ingresa a Lavalle aquí a la provincia de Buenos Aires, que derroca al quien entonces era gobernador Dorrego, lo fusila en Navarro, ahí medio cerca de Monte, a unos 100 kilómetros más o menos, y que Rosas es ya a sabiendas de que era el tipo poderoso, y además era
eran parientes todos, creo, Lavalle, Rosas, Dorrego. Lo vienen a buscar y Rosas logra correrlo a Lavalle. Empieza una decadencia de Lavalle que dura más o menos 10 años y una retirada lenta primero y después precipitada sobre las provincias del norte, perdiendo diferentes batallas. Y paralelamente a eso va creciendo el poder de Juan Manuel de Rosas, sobre todo durante la primera década, 30-40, 1830-1840, es cuando se torna bien poderoso, algunos años más, hasta que después, en otro hecho que hablamos el otro día, porque estuve envuelta de obligado, lo contamos brevemente, en 1845 ya se empiezan ya para esa fecha se había roto un poco la relación que él había tenido bastante buena con los ingleses y con los franceses, pero bueno, Urquiza los va tentando ahí y es Urquiza es su gran verdugo y como no hay peor astilla que la del mismo palo, es un federal como él, sí, o de origen federal como él, quien termina derrocándolo, ¿no? Así es, y a su vez es uno de los lugartenientes de Urquiza el que después, 2 décadas después, termina matándolo en su propia residencia allí en el Palacio San José al propio Urquiza. Pero van muriendo así o van perdiendo el poder, como en el caso de Rosas, en manos de quienes han sido sus antiguos aliados. Y en 1852 Rosas parte al exilio. El rancho queda en la estancia Los Cerrillos, ahí en el partido de Montes, de lo que es hoy el partido de Montes, donde se construye primero una guardia, después un fortín, y una réplica de ese fortín está sobre una mesa, maqueta ahí dentro del rancho, con algunas cositas. Es muy sobrio lo que se ha expuesto, y son más que nada cosas ilustrativas de lo que es ese museo, reliquia histórica, ¿no? Pero a la gente de los dueños de la estancia Los Cerrillos les molestaba un poco, como les molesta seguramente a los dueños del Rincón de López, donde persiste todavía la vieja matera que en este caso tuvo Prudencio Rosas, que fue el que estuvo más acá en el Rincón de López. Estuvo también Juan Manuel, pero digamos a Juan Manuel estaba en aquella estancia, en Los Cerrillos. Ya como siempre hay un gancho con algo cercano, ¿no? Por supuesto, ¿no? Estamos cerca. Y la historia se relaciona mucho. Y a esta gente, a Benver, le molestaba, claro, seguramente estarían almorzando y se les aparecía alguien que quería conocer el rancho de Rosas, porque esto genera una curiosidad constante. Me decía Oscar Solanet, que tiene la historia fuerte de Gato y Mancha, sí, que dice, bueno, a veces estoy almorzando y aparece gente. Dice, yo con todo, por ahí prefiero que no aparezcan en ese horario, pero con todo gusto les cuento la historia, los acompaño, les muestro la matera, todo lo que conservo de aquella epopeya de Gato y Mancha, pero bueno, en algunos momentos se pone medio bravo el tema. Y es como Pepe Mujica, que dice que lo va a visitar mucha gente todo el tiempo y él recibe a todo el mundo, y ahora ya hay muchos medios que está dejando de atender. Sí, de atender, porque dice, si no es interminable. Interminable, claro. Dice, hasta me preguntan sobre fútbol a veces, dice, me llaman para preguntarme del partido del domingo. Claro, sí, cada uno va con su curiosidad y bueno, quedó el rancho ahí, y para los Benver, que no son muy criollos, digamos, jodía un poco. Vamos a hablar sin criollo, sí. Molestaba un poco. Entonces, había un intendente de Monte que estaba muy interesado en la historia, un fanático de Rosas, de apellido Iribarne, no recuerdo muy bien, pero quizá aparezca.
Y en 1987 convence a quienes ya estaban convencidos, le lleva esa idea de hacer el traslado y Bember dice, bueno, yo financio el traslado. Mirá. Y hacen todo un operativo que no era muy sencillo levantar este rancho. Tiene 5 metros de ancho, por no sé, tendrá unos 15 o un poco más de largo. Y lo trasladan a 60 kilómetros, tienen que hacer desde la estancia Los Cerrillos a Monte. Pero con todo un operativo, por ejemplo, hicieron como una especie de base debajo del rancho, cavaron debajo del rancho e introdujeron... Claro, ¿cómo lo movés? Introdujeron 2 largas vigas y sobre esas 2 atravesadas creo que eran otras 7 transversales del ancho, como decimos, de 5 o un poco más, y creo que hicieron alguna estructura de hormigón debajo también, hasta que lograron levantarlo con grúas ya desde esas vigas, y lo pusieron sobre un carretón que tenía no sé qué cantidad de ruedas, y ahí comenzó el peregrinar del rancho por los caminos de San Miguel del Monte, 60 kilómetros avanzando a razón de 5 kilómetros por hora. No le iban a cobrar multa por exceso de velocidad. No. Pero también podrían haber llegado por un camino más corto, pero eligieron ese porque toda esta estructura terminó pesando 140 toneladas. Ah, bueno, 140 toneladas. Sí, claro, porque además del rancho, que tiene su peso, porque son 50 centímetros de las paredes de ancho, además del rancho estaban las vigas, todo lo que lo sostenía, las ruedas. Bueno, ese rancho finalmente llega a Monte y es emplazado allí. Le construyeron un tinglado sobre la estructura y una reja bien cerrada para protegerlos del vandalismo. Un patrimonio histórico. Porque es un patrimonio histórico, ¿no? Y algún enemigo de Rosas que podía llegar algún unitario trasnochado que apareciera y se la agarra con el rancho. Bueno. Y bueno, ya después en los 90 empezó a ser visitado y es visitado constantemente. Cuando yo fui ahora el martes, el miércoles quiero decir, había gente visitándolo y está Manuela Esconza, que es la guía de turismo, que brinda detalles extraordinarios, perfectos, responde a todas las preguntas, no la van a agarrar sin perro, como decimos aquí en el campo. Y vale la pena visitarlo. Se cobra una entrada de 500 pesos, es prácticamente simbólico, pero tienen la posibilidad, quien ande por ahí, de visitar un lugar con muchísima historia. A quienes nos gusta la historia, ese es el gancho también para adentrarse un poco en cómo se vivía en aquel tiempo, ¿no? Claro, es una por foto ejemplo, de aquel tiempo. No tiene baño el rancho, porque el baño estaba afuera. Obviamente no se conservó el baño, era un excusado, lo típico de aquel momento. Claro, y cómo vivía esta gente, o por ejemplo, conocer que uno se los imagina poderosos y se los imagina altos. Creo que medía unos 60, Rosa, unos 60, 62. Las puertas interiores son muy bajitas, la exterior no mucho más alta tampoco. Un poco originado por este detalle que hablábamos hoy de que no se introdujeran a caballo, y los aleros y las ventanas bajas era para que la lanza que se arrojaba desde afuera no impactara a la gente que estaba adentro en el caso de un eventual ataque indígena o por ahí de algún salteador o de algún ocasional enemigo que existiera, que ya sabemos que Rosas los tenía. Fue una de sus especialidades, ventanas, ¿no? Pero abajo. ¿Cómo? Tenía ventanas, pero bajas. Tenía ventanas que daban claridad, pero eran largas. El alero se prolongaba, entonces
de esa manera, es difícil explicarlo desde la radio, la proyección desde arriba hacia abajo que podía llegar a traer una lanza, permitía que si entraba por debajo del alero no entrara en la ventana, ya la ventana le quedaba más baja y no impactaba contra nadie. Un flechazo, por ejemplo, que también siempre dibujaba esa, salvo que fuera arrojado desde muy cerca, cosa que no iba a poder ser posible, porque desde adentro iba a ser objeto también de otro lanzazo. Bueno, estaba todo bastante calculado. Hoy se ve con aquello con mucha precariedad, pero en ese momento era lo que había. Y lo que hubo fue el interés ya en 1987 de trasladarlo. Raúl Carlos Iribarne. Raúl Iribarne, sí. Yo llegué a hablar porque yo tomo conocimiento de esta historia y la ofrezco en una nota a la revista El Federal. Ajá. En los años 2000 y pico, y ellos aceptan esta propuesta, 2010, 11, 12, no sé, habrá sido por ahí, y publicamos una nota. Salieron varios museos históricos, varias reliquias, y una de ellas fue el Rancho de Rosas. Con esta historia, con el traslado, yo me comuniqué con el intendente telefónicamente, y él me contó un poco su pasión por... en ese momento era intendente nuevamente. Ajá. Lo fue en 2 periodos. 6 años que se murió. Murió. Por lo que vemos. Claro. Sí. Lo fue en dos periodos, y creo que en ese momento, cuando realizamos la nota, era intendente o había dejado de serlo ahí, hacía muy poquito tiempo. Uh-huh. Pero bueno, llevó adelante una obra muy interesante y conservó una reliquia histórica que realmente vale la pena visitar, como decíamos. Y que es algo muy común también, ¿no? Yo conocí el rancho natal de Perón en su momento. Ah, sí, está en Roque Pérez. En sí, Roque también Pérez, lo hemos visitado. Sí. No me acordaba la ciudad, pero tenía un amigo en la librería Batik, que es donde elaboraba en La Plata, ajá, que se tenía que hacer una mudanza para allá, y me pidió una mano y se mudó al rancho. Me dice, de paso conocer el rancho natal de Perón, y bueno, vamos. Y sí, estuve ahí. Otro patrimonio cultural histórico. Me dijo que en algún momento había como una disputa porque Roque Pérez... Con Lobos. Era parte de Lobos, ¿no? Era parte de Lobos. Y en Lobos hay una casa, sí, que aparentemente era donde recibían las correspondencias. Era muy común en el campo, yo que me crié en el campo, era muy común fijar un domicilio postal en la ciudad, para que las cartas que llegaban, eran mucho más frecuentes en aquel tiempo, se depositaran allí. Y una vez que uno iba al pueblo, como se decía, se encontraba con la correspondencia. La familia Perón había hecho eso con un domicilio en Lobos, y ese domicilio de Lobos fue el que fue tomado como referencia, claro, al momento de la inscripción. De hecho, creo que Perón había nacido en una estancia donde la madre era cocinera y el padre se desempeñaba ahí con alguna otra actividad rural. Y bueno, lo van a notar, creo que algunos días después. Lo cierto es que después Lobos lo reclama como propio, claro, porque además también Roque Pérez es un desmembramiento del partido de Lobos. Claro. Y pertenecía en ese momento, era territorio de Lobos. Sí. Entonces Lobos se disputa a Perón. Yo conozco esta historia y se la cuento a Alberto Sarramone, que es un escritor muy conocido, un viejo amigo, ya casi pisando los 90 años anda Alberto, y dice, no, pero esa disputa ya está zanjada. Es de Roque Pérez. Es de Roque Pérez. Me lo cuenta él. En realidad dice, ese fue el rancho donde pasó su infancia, Perón, que se vienen de una estancia, como decíamos, a vivir a ese rancho ahí en las afueras de Roque Pérez. Ahora no tan afuera,
ha quedado en un lugar muy, muy poblado, y Roque Pérez lo conserva también como, como una reliquia histórica. Como un legado. Sí, como un legado. Horacio, ha sido un placer escucharte como siempre. Te agradecemos que te hayas venido hoy viernes con esta lluvia a esta hora. No sé si es tanta lluvia, ¿no? Claro, no, ahora no está lloviendo, pero más temprano cuando me escribiste sí, por ahí lloviznaba sí, un poquito. Puede ser, sí. Pero bueno, estamos todavía no. a Con este clima quise decir. Y perdón por la tos, que me agarró un ataque de tos en el último ratito del programa. Se habrá notado. Pero bueno, ya estamos llegando al final. Vos ya te estás despidiendo hasta el lunes, creo. Ya es lo que queda de mí. Y nosotros cumpliendo, porque esta semana, la anterior tampoco, bueno, ha habido muchas actividades, mi tarea de prensa, sí. Pero bueno, afortunadamente siempre se van rescatando historias, siempre se van conociendo cosas. ¿Ahora estuviste ahí en el rancho de Rosas? Sí, estuve, en algún tiempo va a aparecer algo. Mirá. Aprovechando mi paso por San Miguel del Monte, que estuve en la estancia La Pastoriza, y de paso entré a Roque Pérez. A Roque Pérez. No, que no queda de paso. Viernes, a San Miguel del Monte, y ahí reconstruí de algún modo la historia. Volví sobre esa misma nota que en algún momento había hecho para un medio gráfico. Te recomiendo que cuando hagas una nota, ahora filmala por las dudas, porque algún día por ahí tenés un programa de TV y ya tenés la imagen. No te ocurre lo que me pasó a mí. Bueno, pero siempre le vas encontrando nuevas cosas, ¿no? Nuevas cosas a las historias. Nuevos interlocutores, porque en ese momento no estaba Manuela, que fue, como te digo, de gran importancia su testimonio para esta nota que hicimos. ¿No? ¿Y eso se va a ver en Esquina al Campo? Eso se va a ver en Esquina al Campo más adelante. Estos son elementos de información que no son perecederos, entonces quizá los saquemos dentro de 2 o 3 meses, cuando haya un hueco ahí entre la actualidad. Pero bueno, en algún momento va a aparecer. Espectacular, estaremos atentos y esperándolo y metiéndote presión también para que lo hagas. Ha pasado entonces Horacio Ortiz por aquí, le agradecemos como siempre, un placer. Vamos a ir despidiéndonos nosotros porque ya son las 13:12 y bueno, queremos agradecerte por haber llegado hasta acá con nosotros, por acompañarnos a lo largo de toda la semana. El fin de semana es el clásico y seguramente lo que hagamos es hacer una previa con recortes y demás cuestiones de todo lo que hemos ido charlando en estos días, porque tenemos mucho material. Hoy estuvo Sergio Marcelino, Plus Deportivo, tal vez lo conozcan también por eso, o seguramente por eso. Ayer charlamos con Duilio Celario, técnico de Deportivo, y con el Topo Lucero, técnico de Independiente, y también el día anterior conversamos con Néstor Poralandriel, un hombre que tiene una historia muy ligada al fútbol de nuestra ciudad, a lo que ha sido todos sus 20 años como jugador en Deportivo, otros tantos como entrenador, y sin duda una vida ligada a esta institución. Nos despedimos, te deseamos un buen fin de semana y nos reencontramos el lunes desde las 8 de la mañana aquí para compartir las mañanas del 87.9. Gracias, hasta el lunes.